Revolución en verde. Capítulo 26. Etiqueta. Tras semanas preocupándose por los detalles de la preparación, su clasificación y qué demonios diría para su promesa de atleta, Kyoka estaba más que lista para que el festival deportivo por fin comenzara. Por suerte, Izuku había sido de gran ayuda con sus preocupaciones en los tres aspectos. La había ayudado a entrenar con el resto de la clase, le había recordado que la clasificación era generalmente mucho menos importante, y dependía más de la suerte, que las habilidades demostradas para llegar allí, y aunque él no se diera cuenta, su cita la había inspirado para su promesa. Y ahora, hoy, por fin, el festival deportivo había llegado. Casi parecía una broma cruel que, tras 2 intensas semanas de preparación, juntaran a todos los alumnos de 1A en una sala de espera, momentos antes del inicio del festival. Tenía sentido, ya que todos habían recibido equipo especial para el festival, presumiblemente, y se esperaba que participaran juntos, pero juntar a tantos estudiantes competitivos justo antes de una de las competiciones más importantes de su primer año era buscarse problemas. Todos en la sala mostraban algún tipo de tensión o ansiedad, aunque la expresaran de forma muy distinta. Tokoyami, por ejemplo, seguía meditando en silencio en un rincón, apoyado en la pared, pero sus ojos se abrían y recorrían la habitación con demasiada frecuencia como para que pudiera estar tranquilo. Kamakiri había traído un pequeño bloque de madera para tallarlo y así calmarse y no estallar con nadie más. Se había reducido a serrín en 5 minutos, y ahora simplemente se sentaba inútilmente a afilar sus propias espadas mientras Kaibara, Awase, Kirishima, Mina y Setsuna, sentados a su lado, conversaban en voz baja. El corazón de todos latía a 1000, aunque solo Kyoka, y posiblemente Shoji, pudiera oírlos, lo que aumentaba su propia tensión. El peor infractor era Izuku, sentado justo a su lado. Cualquiera podía notar con solo una mirada que el chico estaba ansioso, pero su corazón latía mucho más rápido de lo normal. La ansiedad siempre dejaba a Kyoka nerviosa, con más energía de la que sabía qué hacer. Normalmente, buscaba música relativamente tranquila para calmar los nervios y disipar el exceso de tensión. Pero eso no era lo que quería ahora. El festival deportivo se acercaba, y aunque no esperaba terminar bien, quería hacerlo lo mejor posible. Kyoka quería algo en lo que concentrar su energía extra, y la banda de ska punk de hacía unas noches era perfecta para eso. Con un auricular conectado a su teléfono, deslizó el otro hacia la nuca de Izuku antes de empezar a escuchar el álbum que había comprado en su cita. Izuku se sobresaltó ante el repentino ruido que solo ellos dos podían oír, mirando a Kyoka confundida. Conducción ósea, Green. La comprensión inundó sus rasgos, seguida de un brillo de emoción en sus ojos que Kyoka siempre sabía que precedía a una lluvia de preguntas sobre peculiaridades. Solo escucha la música para animarte para el festival. Podemos hablar de peculiaridades luego. Kyoka logró anticiparse a la explosión de preguntas, pero sabía que recibiría al menos el doble después, una vez que él hubiera tenido tiempo de pensarlo. Ese era un acuerdo que haría en un instante. A medida que el álbum continuaba, se sintió ligeramente más tranquila, más concentrada en las tareas que tenía por delante que en las posibles consecuencias del fracaso. De igual manera, el ritmo cardíaco de Izuku se desaceleró ligeramente, pasando de un ritmo rápido e irregular a uno firme, constante y entrecortado que ella reconoció como determinación. Ambos extendieron las manos al mismo tiempo para estrecharse las suyas, apretándolas con fuerza para demostrar que estaban ahí el uno para el otro. Tomarse de la mano así era lo máximo que se sentían cómodas en público, y la mayoría de los demás miembros de su clase estaban demasiado concentrados en sus preparativos como para notar, o preocuparse, por lo que hacían. Les habían dicho a sus amigos que estaban saliendo, pero aparte de eso, solo Setsuna lo había descubierto. Kyoka esperaba que se lo dijera a Mina lo antes posible, pero Setsuna simplemente se rió y dijo que sería más divertido ver cuánto tardaría la chica rosa en darse cuenta de lo que tenía delante. Considerando que habían pasado 2 semanas y Mina no parecía haber mejorado en absoluto su relación con Izuku, Kyoka coincidió en que era bastante gracioso. Si bien ella e Izuku no se habían estado besuqueando en los pasillos, tampoco habían ocultado nada, así que la autoproclamada experta en amor de la clase simplemente no lo notara era divertidísimo. Tal como estaban las cosas, estaba contenta de poder pasar un minuto con Izuku antes de que empezara la locura del festival deportivo. De hecho, su presencia a su lado mientras ambos se inclinaban ligeramente el uno hacia el otro la tranquilizó aún más que la música.
Por supuesto, su momento con Izuku se arruinó después de solo unos minutos, ya que Todoroki aprovechó esta oportunidad para mirarlos a ambos, con el rostro impasible como siempre. Midoriya. La voz del chico de 2 tonos atravesó cualquier concentración que Izuku hubiera logrado cultivar y volvió a acelerar su corazón. Todoroki. ¿Puedo ayudarte? Kyoka apartó el auricular de la nuca de Izuku para que pudiera oír con más claridad, con solo una mirada fulminante dirigida a Todoroki. Era obvio que ni Izuku ni ella tenían mucho interés en hablar en ese momento, pero eso no había detenido a Todoroki en absoluto. Su compañero nunca parecía muy interesado en las formalidades sociales, así que esto era perfectamente característico de él. Algo en la conversación entre ambos había atraído la atención de toda la clase, mientras que todas las demás conversaciones en la sala se apagaron. Objetivamente hablando, creo que, a efectos prácticos, soy más fuerte que tú. Bueno. Esa era una forma de empezar una conversación. Además, ¿Todoroki estaba completamente loco o solo ciego? ¿Había visto cuánto poder tenía Izuku cuando se excedió al 100%? Izuku pareció percibir su indignación y le apretó la mano suavemente para hacerle saber que lo tenía, y Kyoka simplemente intensificó su mirada. ¿Ahora mismo? Probablemente. Kyoka cerró los ojos con fuerza y, con un esfuerzo titánico, logró no suspirar. Izuku necesitaba trabajar en su confianza en sí mismo. No estoy, lo que fuera que hubiera estado a punto de decir se desvaneció cuando Todoroki habló por encima de él sin preocuparse por la cortesía. Pero de alguna manera, has llamado la atención de All Might, más que cualquier otro estudiante de esta clase. ¿Lo he hecho? Kyoka habría dicho que Izuku era un mentiroso terrible, pero hacía poco que había descubierto que le ocultaba un secreto descomunal, así que quizá tuvo que reconsiderar su opinión. Dicho esto, la confusión ingenua en su voz le indicó que realmente no entendía que era dolorosamente obvio que era el favorito de All Might. Tenían que trabajar en eso. Sí. No importa el motivo ni cuál sea tu relación con él. Solo recuerda esto. Te venceré. Dicho esto, Todoroki giró sobre sus talones, aparentemente harta de la conversación. Desde el otro lado de la habitación, Kyoka oyó a Ochako tomar aire para decir algo, pero fue la voz de Kirishima la que se oyó primero. Amigo, ¿no es esto un poco repentino? Estamos a punto de salir y. Me da igual. No estoy aquí para hacer amigos. Bueno, claro. De hecho, Todoroki parecía evitar activamente la interacción social siempre que podía. Todoroki, espera. Izuku se puso de pie mientras llamaba a Todoroki. Sorprendentemente, esperó y se giró para escuchar la respuesta de Izuku. No sé exactamente qué te pasa por la cabeza ahora mismo. Tienes razón en que no puedo usar toda mi fuerza ahora mismo sin hacerme daño, pero quiero que recuerdes una cosa. El ritmo cardíaco de Izuku se había estabilizado de nuevo a la firme determinación que había oído antes. De hecho, resonó tan fuerte en sus oídos que a Kyoka le sorprendió que nadie más en la clase pareciera oírlo. La fuerza no lo es todo. Cada persona en esta sala tiene sus propias razones para estar aquí hoy. Todos aspiramos a la victoria. Y cualquiera podría derrotarte. Hay que reconocer que Todoroki no se burló ni rechazó la idea de plano. Kyoka, en cambio, tuvo que contener una tos de sorpresa, sobre todo porque el ritmo cardíaco de Izuku no varió en absoluto al decirlo. De verdad lo creía. Kyoka no estaba del todo segura de cómo se suponía que iba a combatir glaciares infinitos con sus auriculares, pero era agradable que su novio tuviera tanta confianza en ella. Y que él también tuviera la misma confianza en el resto de la clase, supuso. Voy a dar lo mejor de mí, como todos los demás en esta sala. Ya estoy por detrás de todos en cuanto a experiencia, no puedo quedarme atrás. Así que usaré todo mi poder contra ti y contra cualquier otra persona. Te lo prometo. Espero que puedas prometer lo mismo. A pesar de la intensidad en la voz de Izuku, Todoroki simplemente tarareó en respuesta, dándole la espalda a Izuku una vez más y retirándose por la sala de preparación. Las conversaciones volvieron a surgir por la sala, y Kyoka pudo oír fácilmente que todas giraban en torno al enfrentamiento que acababa de ocurrir, la mayoría sobre lo inspirados que estaban los presentes por las palabras de Izuku. Sin embargo, Izuku parecía estar demasiado ocupado con la pantalla azul tras reprender públicamente a Todoroki como para escuchar una sola palabra de las conversaciones a su alrededor. Ochako parecía querer ir a agradecerle a Izuku en persona, pero Momo y Shoji parecieron comprender lo que ocurría y se aseguraron de que los dejara a él y a Kyoka solos por un momento. Kyoka se levantó y volvió a agarrar la mano de Izuku.
En cuanto la apretó, lo oyó susurrar, casi tan bajo que ni siquiera ella lo oyó. Dios mío, ¿de verdad acabo de hacer eso? ¿Sí? Que te diviertas durante el festival. Gruñó Izuku. Lo bueno es que has animado a todos en la clase. Un vistazo a la sala reveló que donde antes había nerviosismo y tensión, ahora se había convertido en entusiasmo y emoción. Esa es una clase en la que no tengo que preocuparme por mi promesa, así que gracias. Lo que sea por ti, Kyoka. El sarcasmo impregnaba la voz de Izuku. Si tenía algo más que decir, lo dejó pasar cuando el anuncio del inicio del festival deportivo llegó por el intercomunicador y la clase empezó a caminar hacia el estadio. Bienvenidos todos al único festival deportivo de la UA. Hoy veremos a los jóvenes de la UA demostrar su valía en nuestro sagrado campo de competición. Toshinori estaba muy contento de haber convencido a los poderosos de que no serviría de nada en la cabina de comentaristas con Present Mic. Si bien era tradición que uno de los profesores de heroísmo principal de cada año analizara los comentarios de Mick, al parecer se había presionado mucho para que el propio Olmigt analizara a los de primer año, incluso siendo un simple asistente. Había varias razones por las que eso habría sido una pésima idea, entre ellas que el festival de ese día superaría con creces su límite de 3 horas. Tampoco estaba del todo seguro de poder ocultar su preferencia por el joven Midoriya durante un día entero de comentarios. Afortunadamente, Nezu había intervenido con el HPSC para evitar ese destino. Todo lo que Toshinori tenía que hacer, como Olmigt, era presentarse al final del festival cada día para entregar las medallas a los mejores. De alguna manera, convencieron a Aizawa para que asumiera la tarea de anunciar hoy. Toshinori no estaba del todo seguro de cómo lo habían logrado. Quizás era parte de su condición de subdirector. En cualquier caso, Toshinori se alegró de no haber sido él quien se encargara de esa tarea en particular. Echemos un vistazo a nuestros alumnos de primer año cuando suben al escenario. Para empezar, ya saben quiénes son. Los que repelieron el ataque de un villano en su primera semana de clases como si nada. Son la clase 1, A del curso de héroes. Habiendo presenciado de primera mano las consecuencias del ataque de la USG, Toshinori no lo llamaría necesariamente Notan. Aunque dada la doble negación en la frase de Mick, supuso que el héroe de la voz en realidad lo llamaba Tan. Lo cual simplemente planteó la pregunta adicional de qué era un Tan. Si un Tan era algo negativo, entonces el comentario de Mick era acertado, pero si era positivo, entonces Toshinori volvía a discrepar con él. Estaba bastante seguro de que hacía 20 años había luchado contra un villano que se hacía llamar el Tangler. Ningún otro héroe había querido dar un paso al frente por miedo a ser Tanger, pero terminó siendo un caso muy simple al final y no lo dejó más cerca de una definición de Tang. No fue hasta que Snipe le dio un codazo desde la izquierda que Toshinori se dio cuenta de que había estado murmurando, casi ajeno a los estudiantes que entraban al estadio frente a él. Vaya. Quizá el joven Midoriya le había contagiado más de lo que creía. Y ahora, con menos atención mediática pero no menos habilidad que sus contrapartes, los estudiantes héroes de la clase 1, B. Midnight y Cementos se encontraban en el escenario central, indicando a los estudiantes dónde debían ubicarse para los eventos inaugurales. Al observar a la multitud que crecía rápidamente, Toshinori identificó rápidamente a todos los estudiantes que había ayudado a explorar, orgulloso de ver lo lejos que habían llegado. Los jóvenes Midoriya y Hir estaban juntos cerca del frente, incluso a esa distancia, visiblemente impresionados por la multitud. Y después del curso de héroes, tenemos las clases 1, C, 1, D y 1, E del curso de educación general, las clases 1, F, 1, G y 1, H del curso de apoyo, y las clases 1, I, 1, J y 1, K del curso de negocios. Un aplauso para todos nuestros competidores hoy. Eso no le sentó bien a Toshinori. Cuando asistía a la UA, los demás cursos recibían tantos elogios como el curso de héroes. La UA no era necesariamente la mejor preparatoria en ninguno de esos campos, pero sin duda estaba entre las 5 mejores en cada uno. Los estudiantes de esos cursos habían logrado su admisión mediante un examen de admisión tan difícil como cualquiera de los estudiantes de héroes. Oye, Snipe, admito que hace tiempo que no veo la inauguración del festival deportivo, pero siempre son tan desdeñosos con los cursos que no son de héroes. Snipe se giró para mirarlo, pero la máscara le impedía decir qué pensaba de la pregunta. Creo que el festival deportivo solía tener mucha menos publicidad que ahora. La comisión nos ha dado todo tipo de instrucciones sobre cómo organizarlo, desde qué eventos priorizar hasta cómo anunciarlo. Mig no es muy fan, pero sabe mantener las apariencias.
Sobre todo con Eraser como copresentador. Eso tenía, por desgracia, bastante sentido. A Toshinori no le sorprendió que el HPSC quisiera centrarse en los estudiantes héroes por encima de todo, solo le decepcionó un poco que echaran por tierra al resto de la escuela. La ovación cuando el joven Hir subió al centro del escenario para dar el juramento de atleta como el mejor puntuado en el examen de admisión al curso de héroes distrajo la atención de Toshinori de sus reflexiones sobre el HPSC, y se inclinó con entusiasmo para escuchar lo que ella tenía que decir. Hir se armó de valor mientras se acercaba al micrófono, con los ojos abiertos pero con la mirada fija en la cantidad de personas dispuestas a escuchar. Sin embargo, cuando habló, su voz fue clara y firme. Hace un año no esperaba estar aquí ahora mismo, dando el juramento de atleta aquí en la UA. Incluso ahora, sé que hay gente que no cree que yo deba representar a la UA aquí. Toshinori entrecerró los ojos. ¿Quién lo diría? El joven Hir tenía todo lo que se puede esperar de un héroe. Ojalá solo intentara dejar claro su punto y no se refería a nadie en particular. Pero llegué hasta aquí con esfuerzo y el apoyo de mi familia, amigos y un mentor muy importante. No soy especial en esto. Todos y cada uno de los estudiantes hemos trabajado duro para llegar hasta aquí hoy, sin importar el curso que estemos. Todos hemos recibido ayuda en el camino. De padres, amigos, profesores y mentores. Pero nuestro camino no se detuvo al ingresar a la preparatoria. Todavía necesitamos esforzarnos más para alcanzar nuestras metas. La joven Hir miró a los estudiantes frente a ella, y una emoción adicional comenzó a impregnar su voz, como si se alimentara de la energía nerviosa de la multitud. Me comprometo a darlo todo en esta competición para ganar. Lo hago en memoria de quienes me han ayudado en el camino, por respeto a todos contra quienes compito y pensando en quienes algún día salvaré. Todos deberían hacer la misma promesa para que juntos podamos alcanzar el plus ultra. Los estudiantes y el público corearon el lema de la escuela con un cántico ensordecedor, y Toshinori resplandeció radiante. El juramento del atleta nunca fue un momento destacado en el festival, pero siempre era agradable ver a una de sus alumnas salir de su caparazón y servir de inspiración a otras. Observó con satisfacción que la mayoría de los estudiantes de educación general, que antes habían fruncido el ceño, ahora parecían al menos un poco menos molestos. Probablemente era lo mejor que se podía esperar de un discurso de menos de un minuto. Sin perder tiempo, Midnight comenzó de inmediato su explicación del primer evento. Si bien cada uno de los eventos se había decidido hacía semanas, solo quienes participaban directamente en la organización del festival habían sido informados de su contenido. Por lo tanto, Toshinori escuchaba todo esto por primera vez junto con los estudiantes. El primer evento será, medianoche dejó que la rueca que giraba tras ella aterrizara en un pictograma que Toshinori no pudo descifrar por más que se esforzara. Totalmente de contacto. Cada uno de ustedes ha recibido una chaqueta especial con una diana en la espalda. Una vez que comience el juego, recibirán 50 puntos. Cuando un estudiante toque a otro en esta diana, el que toque recibirá la mitad de los puntos del estudiante tocado, redondeados hacia arriba. Si pierde todos sus puntos, está fuera. Tras un poco de cálculo mental, Toshinori calculó que con 50 puntos para empezar, se necesitarían 6 toques seguidos para noquear a alguien por completo. Ese era el probable destino de la mayoría de los estudiantes de negocios y apoyo, más interesados en hacer contactos que en actuar en el festival. Los estudiantes de educación general probablemente durarían más, especialmente si alguno estaba interesado en ascender al curso de héroe. Si te tocan, no podrás tocar ni ser tocado de nuevo durante los próximos 5 segundos, para evitar que te toquen de nuevo. El juego continuará durante 30 minutos, o hasta que se hayan eliminado suficientes jugadores. A Toshinori le pareció mucho tiempo, pero dependiendo de cuántos jugadores quisieran que quedaran, podría fácilmente convertirse en una partida de resistencia entre estudiantes héroes. En cuanto al uso de Don, siempre y cuando no ataques directamente a otro estudiante, todo vale. El juego comenzará a mi señal, así que listos, preparados. Toshinori observó cómo todos los estudiantes se preparaban rápidamente para el inicio inmediato del partido. Se sorprendieron cuando, en cambio, Cemento se agachó para tocar el suelo del estadio y desplegó su don. El mismo suelo se giró contra los estudiantes, lanzándolos hacia las paredes del fondo del estadio casi por clase. Mientras tanto, varios pilares, arcos y columnas surgieron por todo el espacio abierto, mientras que la plataforma donde Midnight y Cementos se elevaban por encima del suelo del estadio para que pudieran supervisar el juego. Y a por todas.
Gritó medianoche anunciando el comienzo del partido en cuanto los atletas dejaron de moverse, y se desató el caos. Sen tardó solo 2 segundos en recuperar la compostura y adoptar una postura defensiva en cuanto el suelo dejó de moverse bajo sus pies. Por suerte, Yo se había mantenido relativamente cerca de él en medio del caos, y pudo ver a otros compañeros de clase, Rin y Tokage, también cerca. Una columna de hielo surgió de otra parte del estadio, obviamente obra de Todoroki, aunque Sen no pudiera verlo desde donde estaba. ¡Guau! ¡Qué buen comienzo para este evento! Ya he surfeado entre la multitud, pero no me gustaría estar ahí abajo lidiando con todo eso. Todos han sido zarandeados. La voz de Present Mig resonó por los altavoces. Recuperarse rápidamente y evaluar la situación es esencial en el trabajo de héroe. Eso es lo primero que deberán hacer los competidores. Varios ya están de pie y en marcha. Sen aún no estaba seguro de cómo habían convencido a Aizawa para que ayudara con esto. Parecía muy inusual. En cualquier caso, ignoró rápidamente los anuncios de sus maestros, para no distraerse. Pero Aizawa tenía razón, y para Sen, el siguiente paso era obvio. Formar equipo con los demás de su clase. No se había mencionado ninguna restricción sobre el trabajo en equipo, y la verdad es que no quería enfrentarse ni a Yo ni a Tokage en este combate. Ambos tenían donaciones ideales para ganar puntos rápidamente. Trabajando en equipo, sería mucho menos probable que alguno de ellos quedara eliminado de la competición, aunque sus puntuaciones individuales, sobre todo las de Yo y Tokage, podrían ser ligeramente inferiores así cada uno siguiera su camino. Eso no le molestó mucho a Sen. Todos sabían que el primer evento era de eliminación. El verdadero interés se concentraba en el segundo y el tercero. Era mucho mejor asegurarse de llegar e impresionar en ese momento que darlo todo de inmediato. Por suerte, parecía que sus compañeros de clase compartían la misma idea, ya que Rin y Tokage rápidamente se dirigieron hacia donde estaban él y Yo. Bien, ¿listos para acabar con unos capullos? Tokage era lo suficientemente ruidoso y escandaloso como para 4 personas. Lo cual era bueno, porque ninguno de los demás era particularmente expresivo. Sus asentimientos fueron todo lo que necesitaba como aprobación, por suerte. Estaré atenta a dónde deberíamos dirigirnos para encontrar víctimas. Acompañó su plan literalmente sacando un ojo de su cuerpo, llevándolo flotando hacia arriba y lejos para explorar. Y Awase, puedes asegurarte de que no se escapen, y todos podemos marcarlos cuando se queden atrapados. Vamos. Antes de que los 4 pudieran irse, el volumen de Present Mig volvió a subir mientras comentaba con entusiasmo desde arriba. Y tenemos a nuestro primer estudiante eliminado. Y es nada menos que un estudiante héroe de la clase 1B. Minoru Mineta fue eliminado en exactamente 32 segundos, añadió Aizawa amablemente. Fue emboscado por 4 de sus propios compañeros. Dado el comportamiento de Mineta durante sus entrenamientos conjuntos, Sen estaba bastante seguro de poder adivinar qué estudiantes se habían encargado de eliminarlo inmediatamente de la competición. ¿Sí? Tsuyu Asui, Kinoko Komori, Tooro Agakure y Reiko Yanagi sí que le demostraron que van en serio. Dio en el clavo. No te metas con estas chicas. Sen no lo había planeado, pero quizás el consejo era más para quienes no habían entrenado contra Tsuyu Agakure, ni habían visto a Yanagi destrozar un pilar de hormigón de 4,5 metros solo con la mente. Aunque perdieron 2 segundos, podrían haber sido más eficientes. Parece que su trabajo en equipo duró poco. Yanagi y Agakure se separan para ganar más puntos. Ojalá Tokage fuera lo suficientemente inteligente como para mantenerlos alejados de Yanagi. Con cualquiera de los demás, probablemente estarían bien, pero no tenían ni idea de cómo lidiarían con su don. Suponía que, llegado el momento, quemarían ese puente. Tenemos un grupo de estudiantes de negocios cerca. Síganme. Tokage guió a su pequeño grupo más allá del centro del estadio, hacia las murallas exteriores. Los obstáculos que Cementos había puesto eran menos y estaban más dispersos en esa zona, prácticamente sin refugio para su objetivo. Los 4 se lanzaron sobre un grupo de 8 estudiantes de negocios como lobos entre ovejas, golpeándolos a todos lo suficiente como para dejarlos fuera de la competición. Había una sensación de alivio casi palpable entre los estudiantes de negocios al ser eliminados 1 a 1. Incluso si yo no hubiera usado su don, Sen estaba seguro de que no se habrían resistido en lo más mínimo. No tenían ningún deseo de pasar a la siguiente ronda de la competencia. Atención, chicos. Llegan 2 estudiantes de 1B. Sen miró hacia donde señalaba Tokage y vio a 2 de los chicos más grandes de 1B que se dirigían hacia ellos. Sato y Bondo.
Cuidado con el pegamento de Bondo, empezó a hablar antes de sentir que alguien le tocaba la espalda y una ligera vibración del objetivo en la espalda de su abrigo. Le habían marcado. Al girarse, vio una sonrisa de Cheshire desvanecerse en la sombra de uno de los pilares cerca de los que estaban. Mierda, también tenemos a Kurohiro aquí. Dos de los estudiantes de 1B más difíciles de encontrar. Tokage podría simplemente irse volando si quisiera, pero los demás estaban en una situación difícil. Por suerte, Tokage los acompañó durante todo el trayecto. Bien, nos alejamos de los pilares y sus sombras. Kaibara, acércate a Bondo lo más rápido que puedas. No puede usar su pegamento si estamos frente a él. Awase, bloquea a Kurohiro si lo ves. Rin, mantendremos a Sato ocupado hasta que se vuelva loco. A bailar. Con una expresión desquiciada, Tokage se partió el cuerpo en media docena de pedazos, lanzándolos hacia el estudiante musculoso que entraba. Sen, por otro lado, empezó a girar los brazos y las manos, relajándolos para el verdadero momento del evento. Fue una mala suerte que se encontraran con estudiantes de 1B tan temprano en la competencia, antes de que pudieran sumar muchos puntos, eliminando a los estudiantes de educación general, apoyo y negocios. Pero así iba a ser más divertido. Girando su pierna y pie para permitir un salto, Sen saltó para enfrentarse a Bondo, sin darse cuenta de que la expresión de su rostro era casi idéntica a la de Tokage. Y así, la mitad de nuestros competidores han sido eliminados. Aunque solo llevemos 8 minutos de evento, ya hay un par de líderes indiscutibles. La voz de Present Mig resonaba constantemente en la cabeza de Ochako. Reiko Yanagi y Shoto Todoroki están arrasando en las tablas de clasificación. Un vistazo rápido a la pantalla gigante sobre ellos mostró que los dos estudiantes nombrados se acercaban rápidamente a los 1000 puntos cada uno. ¿Cómo era posible? Debían de haber eliminado a casi toda una clase de estudiantes sin haber sido tocados ni una sola vez. Han decidido emprender su propio camino, lo que puede llevar a unas puntuaciones impresionantes, dijo Aizawa arrastrando las palabras. Pero deben tener cuidado, porque pueden perder sus puntos incluso más rápido de lo que los ganaron. Y no tienen compañeros que los ayuden, a diferencia de la mayoría de los demás estudiantes héroes. Al principio, Ochako se sintió afortunada de que Cementos no la hubiera alejado demasiado del resto de sus amigos, y de que hubieran formado un grupo de 6 personas relativamente grande y equilibrado para el evento. Hir y Shoji actuaban como exploradores, indicando a los demás hacia dónde dirigirse para obtener la mayor cantidad de puntos. Onenuki y Yaomomo usaban sus dones para atrapar a sus víctimas, mientras que Midoriya y ella se encargaban de lidiar con cualquiera que escapara de su trampa. Esa era la teoría, al menos. En la práctica, el don de Onenuki era lo suficientemente poderoso como para atrapar a casi todos. Yaomomo creó una pistola de red para atrapar a cualquiera que estuviera fuera de su alcance, y Midoriya fue lo suficientemente rápido como para lidiar con los dos estudiantes con los que se habían topado y que habían esquivado la red. Ochako estaba consiguiendo una buena cantidad de puntos, sin duda, pero no sentía que realmente estuviera aportando nada. Y mirando la clasificación, lo estaban haciendo bien, pero no de forma espectacular, quedando en torno al 20º puesto de media. Quería hacer más. El festival deportivo no solo era una oportunidad para demostrar lo que podía hacer, sino también para darlo todo en la competición. Su clase de heroísmo práctico implicaba una competencia sana, pero nada al nivel del festival. Ochako sabía lo que quería, y como ahora podían tomarse un respiro, mejor lo planteó. Hola, chicos, fue la primera vez que hablaba en varios minutos, y todos se giraron hacia ella, aunque Shoji seguía con la mirada fija en otras direcciones. ¿Por qué no nos separamos un rato? Aún es temprano y deberíamos concentrarnos en sumar más puntos. Más tarde, cuando queden menos estudiantes, podemos volver juntos. Apuesto a que Shoji y Hir podrían encontrarse desde el otro lado del estadio. Los estudiantes nombrados intercambiaron una mirada antes de asentir lentamente. Supongo que nos permitiría a todos sumar más puntos. Onenuki parecía estar considerando seriamente la sugerencia de Ochako, lo cual era un punto a su favor. Sin embargo, lo que realmente importaba era la opinión de Midoriya y Yaomomo. Todos en clase sabían que esos dos eran los estudiantes más inteligentes del 1A y generalmente les cedían las órdenes en cuestiones tácticas o estratégicas. Y en momentos en que había que tomar una decisión rápida, Yaomomo casi siempre seguía el ejemplo de Midoriya. Ochako se sorprendió al descubrir que Midoriya no tenía una respuesta casi de inmediato.
En cambio, murmuraba para sí mismo, mirando rápida y frecuentemente entre los 5 que lo acompañaban y el marcador general. Lo que fuera que dijera era demasiado rápido y bajo para que ella lo entendiera. Gir puso los ojos en blanco y usó uno de sus audífonos para golpearlo en el costado, sacándolo de su ataque de murmullos. Hay algunos estudiantes de 1B acercándose. No me importa qué decisión tomemos, pero debemos hacerlo rápido. Sus palabras no fueron duras, sino más bien un recordatorio de que aún tenían poco tiempo. Midoriya parpadeó rápidamente mirando a Gir por un momento antes de sacudirse, aparentemente tomando una decisión. Vale, podemos hacerlo. Supongo que es más difícil destacar en un grupo grande. Intentó disimularlo, pero por dentro, Ochako la animaba. Intentemos reunirnos en 15 minutos, o cuando queden menos de 60 estudiantes, lo que ocurra primero. Cuantos menos estudiantes, más probable es que nos encontremos con otros equipos de 1B, y para eso la unión hace la fuerza. Hasta ahora, su grupo de 6 no había estado buscando equipos de la 1B, prefiriendo acumular puntos poco a poco. Parecía que la mayoría de los equipos de la 1B eran más pequeños que los suyos y los habían estado evitando. Sin embargo, a Ochako no le importaría enfrentarse a algunos si eso sucediera. Yo, Kyoka y Yaoyorozu formaremos un equipo, tú, Onenuki y Shoji el otro. ¿Te parece bien, Uraraka? Espera, ¿le estaba preguntando su opinión? Ochako supuso que fue ella quien lo mencionó, pero eso no significaba que tuviera idea de cómo debían dividirse. Poner a una persona de cada rol en cada equipo tenía sentido, y era obvio que Midoriya y Hiro permanecerían juntos, lo que hacía que la única opción real fuera Yaomomo contra Onenuki. No importaba cuánto quisiera Ochako a Yaomomo, el don de Onenuki había estado haciendo mucho trabajo en este evento, y Ochako realmente no quería renunciar a él. Asintió rápidamente mientras emitía un sonido que sonaba aproximadamente afirmativo. Recuerden. 15 minutos o 60 estudiantes. Cuídense. Dicho esto, los otros 3 estudiantes se marcharon, corriendo hacia el centro de la arena. ¿A dónde vamos, jefa? Ahora Onenuki también la buscaba en busca de ideas. El dicho cuidado con lo que deseas se filtraba en su mente. Había deseado tener algo más que hacer. Decidir a dónde ir era, sin duda, algo más que hacer, después de todo. Bueno, Midoriya y Yaomomo habían sido un poco tímidos en su enfoque, evitando el 1B siempre que podían. Si no fueran ella, tal vez Onenuki y Shoji estarían dispuestos a ser un poco más aventureros. Shoji, ¿están esos estudiantes de 1B cerca? Tras un momento de concentración, el estudiante más corpulento asintió. Ochako se dejó llevar por su mentalidad competitiva, con una sonrisa depredadora en el rostro. Vamos a cazar objetivos más valiosos. Onenuki le devolvió la sonrisa con una suya mientras Shoji señalaba hacia el anillo exterior de la arena. Los 3 salieron corriendo rápidamente, moviéndose de un pilar a otro para pasar desapercibidos y asegurarse de atrapar a su presa 1B. 3 estudiantes de 1B, Ojiro, Fukidashi y Tetsutetsu, se encontraban jadeando en medio de un grupo de 5 estudiantes de educación general, aparentemente tras haberlos eliminado a todos del juego. Ninguno de los 3 tenía peculiaridades especialmente adecuadas para la competición, pero Midoriya también había señalado que ninguno había demostrado todo su potencial durante el entrenamiento. Un vistazo a la tabla de clasificación le mostró que cada uno tenía entre 100 y 200 puntos, objetivos mucho mejores que los estudiantes no héroes, que normalmente no superaban los 50. Onenuki atacó primero, atrapando a los 3 estudiantes héroes en su lodo, mientras esquivaba con cuidado a los estudiantes de educación general en una magnífica demostración de control. Ojalá alguien importante lo viera. En cuanto los 3 estudiantes héroes estuvieron enterrados hasta la cintura, Onenuki volvió a solidificar el suelo. Ochako y Shoji ya estaban casi a punto de alcanzar a su presa, listos para atacar. Entre los dos, eran prácticamente iguales en velocidad, pero Shoji tenía una enorme ventaja en alcance. 2 brazos de Shoji agarraron la cola de Ojiro, que se agitaba a su espalda, intentando alejar a los atacantes del objetivo en su espalda, mientras un tercero se coló para atacar al adolescente con cola. Sin soltar la cola de Ojiro, extendió 2 brazos más para tocar también el objetivo en la espalda de Tetsutetsu. Así, Shoji ascendió 12 puestos en la clasificación, colocándose fácilmente entre los 10 primeros. Ochako, por otro lado, al ver la puntería de Shoji, se lanzó directamente hacia Fukidashi. Lo habría atacado de todas formas, ya que estaba atrapado hasta el pecho en el cemento, sin ninguna de las manos libres.
Ojiro y Tetsutetsu podían defenderse, aunque con cierta torpeza, mientras estaban atrapados. Aunque no estaba tan libre como los otros dos, Fukidashi no parecía ni siquiera forcejear contra su prisión de cemento, simplemente se había quedado inerte, sostenido solo por el suelo. Sin embargo, el toque de Ochako a Fukidashi pareció sacarlo de su estado de ánimo. Bueno, al menos se movía de nuevo. Al fin y al cabo, era difícil interpretar las emociones en un bocadillo de diálogo literal. Una inhalación profunda fue la única advertencia que tuvo Ochako antes de que Fukidashi usara su don, gritando crack. A un volumen casi ensordecedor. El hormigón bajo él se hizo añicos como si hubiera sido golpeado por una bola de demolición, lo suficiente como para permitirle a Fukidashi recuperarse con un poco de esfuerzo. Por reflejo, la mano de Ochako se disparó para liberar a Fukidashi de su gravedad y complicarle la vida. El globo de diálogo giró hacia ella y oyó un fuerte foosh. De repente, una ráfaga de viento la azotó, obligándola a alejarse de donde estaba atrapado Fukidashi. O, al menos, donde se había quedado atascado. Por desgracia para el chico, el viento generado por su don fue más que suficiente para empujarlo hacia atrás, rodando hacia uno de los pilares que rodeaban la arena. En cuanto chocó contra el pilar, ella liberó su don, pues no quería que nadie saliera volando accidentalmente a una órbita baja. Deberíamos irnos, ya conseguimos lo que queríamos y esto solo se va a poner peligroso. Onenuki apareció a su lado, tras haber aprovechado la oportunidad para tocar a Ojiro y Tetsutetsu una vez a cada uno mientras Shoji seguía sujetándolos. Fukidashi ya se estaba levantando del suelo, presumiblemente listo para intentar liberar a sus dos compañeros. Bien. Shoji, vamos. Los tres estudiantes huyeron sin sufrir daño alguno, dejando a sus compañeros de 1B con una desventaja de aproximadamente 200 puntos. A su pesar, Ochako estaba emocionada. ¡Qué emocionante! Ahora, a ver si Shoji encontraba otros grupos de 1B para saquear. El tiempo de recuperación de 5 segundos entre relevos era bastante molesto, en opinión de Shoto. Una vez que tenía a un estudiante atrapado en el hielo, no parecía haber ninguna diferencia si tardaba 5 segundos o no entre relevos. De cualquier manera, iba a eliminarlos. Los grupos de estudiantes de educación general se reducían. Solo quedaban 2 juntos en este grupo, aunque ambos saldrían en unos 20 segundos. Shoto aprovechó la oportunidad para escuchar los comentarios de Present Mickey Aizawa para ver si sucedía algo importante. Quedan menos de 70 estudiantes. Y aún faltan 10 minutos. Cualquiera puede jugar y cualquier cosa puede pasar. ¿Tienes algún consejo, mami? No. Ahí lo tienen. ¡Amigos! Bueno, al menos sabía que estaban llegando al final del evento. Shoto volvió a marcar a cada uno de los estudiantes congelados frente a él y obtuvo el punto final de cada uno. No era particularmente eficiente en cuanto a la tasa de obtención de puntos, pero aseguraba que nadie más los obtuviera. Tomarse el tiempo para eliminar por completo a cada grupo también le permitió descansar su lado derecho para no enfriarse demasiado. Se había asegurado de congelar a sus víctimas con la menor cantidad de hielo posible para que pudieran escapar lo antes posible. Después de todo, mientras el evento continuara, él seguía en combate y no podía usar el don de su padre. Un vistazo rápido al marcador mostró que seguía en segundo lugar, detrás de Reiko Yanagi, de la clase 1B. Midori ya había ascendido recientemente en la clasificación y ocupaba el tercer puesto, aunque aún estaba a varios cientos de puntos de Shoto. No esperaba que Midori ya cayera tan fácilmente, pero este era solo el primer evento. De todas formas, con el campo disminuyendo rápidamente y este primer evento casi terminado, el camino de Shoto estaba despejado. Tenía que encontrar a Yanagi y quedarse con la mayoría, si no todos, sus puntos. Hubo un momento antes en el evento en el que pudo haber atacado. Shoto acababa de rematar a un grupo de estudiantes de negocios cuando vio a Yanagi de pie en medio de un grupo de 7 estudiantes de apoyo, cada uno de los cuales estaba inmovilizado, a pocos centímetros del suelo y brillando con un color púrpura claro, mientras la chica giraba en círculo, tocándolos uno por uno. Fue una impresionante demostración de poder, pero dejó a Yanagi expuesta. Shoto pudo haber atacado en ese mismo instante, pero supuso que caería ante otros estudiantes héroes pronto, y que concentrarse en sumar puntos de los otros cursos era la estrategia más efectiva. Ahora, con relativamente poco tiempo de juego, el cálculo había cambiado. Invocando un pilar de hielo, Shoto se elevó lo suficiente sobre el suelo de la arena como para poder ver todo el campo de batalla. Fue fácil distinguir a Yanagi.
El brillo distintivo de su don bañaba gran parte de la sección sureste del estadio con una luz púrpura fantasmal. El último trío de estudiantes de negocios se mantuvo en su lugar gracias a sus ropas mientras Yanagi, con calma pero rapidez, alternaba entre ellos. Una de las estudiantes del curso de negocios, una chica de piel gris pizarra, aparentemente tenía un don basado en proyectiles, que probablemente les había permitido a los tres sobrevivir tanto tiempo. Aproximadamente cada segundo, una roca brotaba de su piel y se disparaba hacia Yanagi. Sin embargo, todas las rocas disparadas hasta el momento habían quedado atrapadas en el don de la chica fantasmal y flotaban sobre el cuarteto en una cúpula creciente. Un puñado de los pocos estudiantes de educación general que quedaban en las cercanías intentaban escapar de un grupo de compañeros, encabezados por Tokage, y se dirigían directamente hacia Yanagi y sus víctimas. Con un ligero movimiento de sus dedos, los estudiantes de educación general se vieron bombardeados por toda la munición acumulada de la chica, deteniéndolos en seco. Casi de inmediato, Kaibara, Awase y Tokage los atacaron, sacando rápidamente a los 5 estudiantes del juego antes de retirarse de Yanagi. Si Shoto quería intentar alcanzar sus puntos, tendría que hacerlo cuanto antes. Ella carecía de munición, no había fuerzas externas que pudieran distraerlo, y si no atacaba ahora, el evento terminaría. Rápidamente evaluó su temperatura corporal y la encontró lo suficientemente cálida como para darlo todo durante lo que esperaba que fuera el tiempo restante del evento. Un destello de su don creó un tobogán de hielo que lo devolvió al suelo cerca de donde se encontraba Yanagi, y Shoto saltó. No quería acercarse demasiado estando sobre una construcción de hielo. Probablemente podría destruirla y hacerlo rodar por el suelo. Sin embargo, parecía necesitar línea de visión con sus objetivos, así que al menos podría usar su hielo para mantenerse a salvo. Yanagi pareció darse cuenta de que Shoto había cambiado de táctica y ahora la atacaba deliberadamente. Ingenuamente, parecía estar simplemente esperando su llegada en lugar de retirarse o prepararse. Shoto supuso que ella se lo perdía. Durante todo el evento, Shoto la había estado observando y se había dado cuenta de que su telequinesis solo podía afectar a los objetos dentro de su campo de visión en un radio de unos 10 metros. Esa era la clave para su victoria. Al acercarse a su límite, su don se desplegó y creó una pared de hielo curva, impidiéndole la vista, a poco más de 10 metros de Yanagi. Shoto echó a correr inmediatamente hacia su derecha a lo largo de la pared, con el objetivo de flanquear a su enemigo telequinético. Menos mal que lo hizo, ya que la pared justo delante de donde había estado de repente comenzó a brillar de color púrpura. Se formaron grietas y la pared se rompió en docenas de pedazos, volando en todas direcciones en una impresionante demostración de fuerza. Sin embargo, la concentración de Yanagi en el centro de la pared le dio a Shoto una oportunidad. Rodeó el borde y dejó que su hielo corriera por el suelo, envolviendo los pies de Yanagi y atrapándola en su lugar, extendiendo anillos de hielo alrededor de sus rodillas y cintura para que no pudiera romper sus ataduras inmediatamente. Su cabeza giró bruscamente para mirarlo, con el ojo izquierdo oculto tras el flequillo, pero el derecho ardiendo con intensidad. En un instante, sintió que la ropa se le apretaba, intentando levantarlo del suelo. Instintivamente, desató un gran glaciar entre ambos y fue recompensado al instante con su libertad. Tomando la iniciativa, se lanzó hacia adelante, asegurándose de mantener el glaciar entre él y Yanagi. Toda la construcción comenzó a brillar con un brillo púrpura, y Shoto la reforzó con otra ráfaga de hielo. Mientras se formaban grietas en el glaciar, Shoto se acercó a donde esperaba que estuviera Yanagi, justo al otro lado de la pared de hielo frente a él. Era inconcebible que ella pudiera ejercer el control preciso necesario para romper el hielo que la rodeaba y la fuerza necesaria para romper una masa de hielo de ese tamaño al mismo tiempo. Cuando el glaciar se quebró, Shoto atacó con su hielo, con el objetivo de incapacitar por completo a Yanagi, darle un toque y desaparecer. De hecho, ella seguía de pie donde él la esperaba, aún congelada. Shoto usó su don para cubrirla de hielo hasta el cuello, creando una estructura similar a un cuenco alrededor de su cabeza. Esto dejó su rostro despejado por seguridad, pero rodeado por completo de hielo para que no pudiera afectarlo antes de que la tocara y escapara. Echando a correr, Shoto corrió hacia su espalda. El objetivo era la única parte de su cuerpo que no estaba cubierta de hielo. Sin embargo, a pocos pasos de distancia, se produjo un cambio en el ambiente. Un paso después, se encontró luchando contra la enorme presión de Yanagi, mientras el hielo que la rodeaba explotaba en todas direcciones. Yanagi se había girado para mirarlo, con su ojo derecho brillando de color púrpura.
Shoto ni siquiera tuvo tiempo de intentar cambiar de dirección o usar su don de nuevo antes de que la ropa lo envolviera con más fuerza que antes y fuera arrastrado hacia Yanagi. ¿Cómo era tan poderosa? ¿De verdad se había estado conteniendo tanto durante el resto del evento? Shoto intentó crear suficiente hielo para conectar con el suelo y romper su línea de visión, pero cualquier intento fue inmediatamente destruido por su don, convertido en polvo. Una gota de sangre goteó de su nariz, seguida rápidamente por un flujo constante. Tenía un límite. Shoto solo tenía que luchar unos instantes más. Yanagi caminó hacia él a paso firme, pero despreocupado, y Shoto se preguntó si siquiera sabía de la sangre que manaba de su nariz. Redobló sus esfuerzos para crear suficiente hielo para abrumarla mientras se acercaba a su objetivo, pero no tuvo más éxito. Su mano cayó sobre la placa en su espalda y Shoto solo quería gritar. Si lograba escapar, una sola placa sería suficiente para invertir sus posiciones una vez más. Y eso es el juego. ¡Amigos! Nos quedan 40 concurrentes y pasamos a la siguiente ronda. La voz de Present Mid sobresaltó a Shoto, quien dejó de concentrarse en Yanagi y se dio cuenta de que había fallado. Yanagi lo bajó con cuidado al suelo y se secó la nariz, aparentemente sorprendida de verla sangrar, antes de irse rápidamente. Shoto ni siquiera se dio cuenta, incapaz de concentrarse en nada más que el marcador que mostraba la clasificación al final del evento. Reiko Yanagi Izuku Midoriya. Shoto Todoroki. Juzo Nenuki. Yosetsu Owase. Nirengeki Shoga. Mezo Shoji. Shia Kurohiro. Kendo Itsuka. Jurota Shishida había perdido, no solo contra Yanagi, sino también contra Midoriya. Esto no podía tolerarse. Su único error había sido ir tras Yanagi demasiado tarde. Si hubiera tenido más tiempo, habría podido abrumarla y quitarle los puntos. Ignorando el profundo escalofrío que le recorrió el costado derecho, Shoto se consoló sabiendo que la siguiente ronda sería muy diferente. Hubo un breve descanso en el festival mientras Recovery Girl atendía a todos los lesionados del primer evento. De los 40 competidores que pasaron a la siguiente ronda, solo unos pocos necesitaron recuperarse, entre ellos la primera finalista, Reiko Yanagi. Izuku quedó impresionado con su final. Si bien había participado activamente en los entrenamientos con la clase 1A, nunca la había visto demostrar la potencia que demostró al final contra Todoroki. Él y sus amigos lo habían hecho bastante bien en general, ya que la idea de Uraraka de separarse les había permitido a todos obtener una buena puntuación. Mientras que solo él, Onenuki y Shoji terminaron entre los 10 primeros, Kyoka quedó un décimo, con Yao Yorozuru y Uraraka muy cerca, en 13º y 14º lugar, respectivamente. Su posición exacta no importaba mucho en esa zona de la clasificación, ya que solo 50 puntos separaban al cuarto del 24º, pero sus amigos parecían contentos. Kyoka había sonreído mientras se mostraban las puntuaciones finales, y Uraraka estaba recordando algunos de sus momentos más atrevidos mientras lanzaba puñetazos al cielo con entusiasmo. Se había metido de lleno en el evento. En general, la mayoría de la clase 1 había tenido un buen desempeño, con 6 de los 10 primeros puestos y 14 de los 20 primeros. Además, los 20 estudiantes pasaron a la segunda ronda, mientras que la clase 1B solo tuvo 19. Sin embargo, Izuku no lloraba por Mineta. A juzgar por lo que había visto en el entrenamiento, el chico se había ganado su rápida expulsión incontables veces. La última estudiante en pasar a la segunda ronda fue Mei Natsume, una estudiante de apoyo, que obtuvo un respetable 27º puesto. Las conversaciones a su alrededor se silenciaron cuando Medianoche regresó al escenario principal, haciendo restallar su látigo para llamar la atención. Ahora que les hemos besado todos los defectos, es hora de decidir nuestro segundo evento. Nuestro segundo evento será, la rueda tras ella volvió a girar antes de detenerse en el pictograma de una esfera brillante. Una búsqueda del tesoro en equipo. Izuku parpadeó. En los últimos 10 años, no recordaba un evento así. Quizás era nuevo. Ya se sabía qué ocurría. La pantalla detrás de ella cambió del volante a un mapa del campus de la UA con un marcador en el campo de entrenamiento Omega, el límite boscoso del terreno. Se ha acercado una parcela de 20 acres del campo Omega con forma de decágono específicamente para este evento. Se asignarán 10 equipos y cada uno tendrá un punto de recogida cerca de una de las esquinas de este terreno. La imagen cambió a una pequeña esfera plateada mientras Medianoche continuaba. 100 de estos objetivos están dispersos por el recinto del evento.
El objetivo es que cada equipo encuentre y devuelva el mayor número posible de estos objetivos a su punto de recolección durante los 30 minutos que dura la competición. Por cada minuto que un objetivo permanezca en su cesta de recolección, ganarán un punto. Ganarán 10 puntos adicionales si ese objetivo permanece en su cesta al final del evento. Los planes y estrategias ya rondaban en la cabeza de Izuku. Había un equilibrio interesante entre mantener y proteger objetivos durante toda la ronda y asegurarse de tener tantos como fuera posible al final. Los equipos que mejor encontraran los objetivos probablemente no serían los mejores defendiéndolos, así que la partida pasaría rápidamente de una búsqueda del tesoro a una variante de capturar la bandera, con solo 100 banderas. Mucho dependía de la composición de los equipos. Sin embargo, el equipo que incluya a nuestra mejor finalista de la primera ronda, Reiko Yanagi, recibirá una bonificación. La imagen detrás de Midnight cambió de nuevo, a una esfera dorada ligeramente más grande, con el logo de la UA estampado. Comenzarán el evento con esta esfera dorada. No otorga puntos, pero si algún otro equipo la tiene en su poder al final de la ronda, en su cesta de recolección o no, pasará automáticamente a la ronda final, independientemente de sus puntos. Si el equipo de Yanagi la tiene en su cesta, avanzará solo si tiene suficientes puntos para pasar. Si este objetivo no está en la cesta del equipo de Yanagi al final de la ronda, suspenderá automáticamente, de nuevo, independientemente de sus puntos. De repente, Izuku se alegró mucho de no haber quedado en primer lugar. Esto cambió todas sus consideraciones. Sin embargo, una vez más, todo dependía de la asignación de los equipos. Un sonido parecido a una campana resonó por toda la arena, y Medianoche se alegró visiblemente. Ah, eso significa que los equipos ya se han asignado. Señaló la pantalla que tenía detrás, y esta cambió a una lista de 10 equipos de 4. Yanagi, Tokoyami, Ida, Tokage Midoriya, Kaminari, Kaibara, Asui Todoroki, Yaoyorozu, Kirishima, Uraraka Onenuki, Shinzo, Agakure, Asido Awase, Aoyama, Hiro, Atsume Shoda, Shiozaki, Kodai, Komori Shoji, Kamakiri, Ondo, Fukadashi Kurohiro, Tsunotori, Tetsu, Koda Kendo, Ojiro, Monoma, Suburaba Shishida, Sato, Rin, Zero. Al parecer, cada uno de los 10 mejores fue asignado a su propio equipo, pero más allá de eso, la asignación parecía, a primera vista, aleatoria. Sin embargo, cuanto más pensaba Izuku, más lógica parecía encontrar en los equipos. Porque, si no, 3 de los estudiantes con mutaciones más intensas estarían en un equipo con Shoji. Sea cual fuera la lógica general, Izuku no la comprendía del todo en ese momento. Bueno, tu equipo está arrasando, Green. Diviértete en la final. Kyoka le dio un codazo, dejando claro que lo decía en broma. Izuku no estaba del todo de acuerdo. Su equipo era fuerte, sí, pero el de Yanagi, al menos en teoría, era fácilmente el más fuerte, sobre todo considerando la parte de búsqueda del tesoro del evento. Aún necesitaban defender su punto de recolección mucho más que cualquier otro equipo, pero Ida y Tokage serían invaluables para recolectar objetivos por sí solos. Sí, bueno, tienes a Atsume. Es una auténtica sorpresa y podría cambiarlo todo para ti. Yo también estoy deseando verte en la ronda final, Kyoka. Puso los ojos en blanco, obviamente poco convencida, pero Izuku había visto a Atsume volando por el primer evento con botas voladoras y una mochila propulsora funcionando a la perfección. El equipo que había traído era aterrador, y nadie sabía qué más se guardaba, si es que había algo. Muy bien. Mientras nuestros concursantes se dirigen al recinto del evento, haremos una breve pausa. Nos vemos al otro lado. Present Meet finalizó el anuncio cuando se abrió una de las puertas de la planta baja del estadio. Izuku y Kyoka se separaron a regañadientes, reuniéndose con sus equipos para planificar una estrategia durante el corto viaje a Ground Omega, ambos concentrados en la competencia que aún les quedaba por delante. Bueno, mi maestro, ¿qué le pareció la actuación de Yurei en la primera ronda? Kyuda ya había tenido el inusual honor de presenciar en persona el festival deportivo de la UA con All for One. En teoría, se trataba simplemente de una reunión de personas afines y colaboradores. En la práctica, era mucho más probable que el hombre tuviera algún motivo oculto para la visita. Una charla intrascendente como esta al menos haría la situación menos aburrida. Kyudai sabía que All for One no estaba del todo contento con que ambos hubieran tenido menos tiempo cara a cara desde que se había centrado en el proyecto Nomu en lugar de curarlo, aunque originalmente hubiera sido idea suya. Probablemente All for One había estado usando alguna sutil peculiaridad mental con él, y él estaba desesperado por seguir usándola.
Afortunadamente, Kyudai se había implantado parte de una habilidad de defensa mental hacía varios meses solo para evitar esa posibilidad. No le preocupaba su propia estabilidad mental, no cuando su habilidad de inmortalidad también prevenía la degeneración cerebral relacionada con la edad. Los efectos de demasiadas habilidades en el funcionamiento mental eran esencialmente los mismos que los de la demencia, por lo que su habilidad de inmortalidad la bloqueaba. Demasiadas habilidades empezarían a mostrar otros efectos físicos, razón por la cual Kyudai no se había convertido en un dios físico. Pero claro, él no era como All For One y no sentía la necesidad de controlar todo el inframundo por la fuerza. Creo que es mucho más interesante ver cómo les va de ahora en adelante. Una pena. Kyudai no podría haber estado más orgulloso de las acciones de Yurei en la primera ronda. ¿Qué opina de la competencia hasta ahora, doctor? Finalmente pudimos ver algunas de las peculiaridades de la clase 1A, y ahora entiendo por qué a Tomura lo retrasaron en la USG. Quiero reiterar mis comentarios anteriores sobre la peculiaridad consciente. Creo que podría dar una pista para producir quimeras con mayor fiabilidad. Además, la manipulación de la gravedad, la creación de materia, la fusión de materia y la manipulación del tamaño serían fantásticas adiciones a nuestra colección. Kyudai, en general, estaba más interesado en las peculiaridades que ofrecían rupturas cada vez mayores con la física estándar. Las mutaciones y las peculiaridades de transformación estaban muy bien, eran componentes esenciales para un gnomo bien equilibrado, pero las peculiaridades de los emisores, basadas en la física, eran donde residían las verdaderas posibilidades. Ya estoy bien informado sobre los detalles de sus peculiaridades. Tienes razón en que son algunas de las más interesantes, pero desde luego no las más interesantes. ¿Cómo sabes de sus peculiaridades? Solo teníamos información de segunda mano de Luz hasta hoy. Kurohiri era varias cosas, pero un analista de peculiaridades no era una de ellas. Y aunque Tomura tenía un ojo natural para vencerlas, no le interesaban en absoluto y, por lo general, ignoraba a Kyudai cuando le preguntaban por el uso. A Yurei, por otro lado, le habían dicho que mantuviera un perfil bajo por el momento para asegurar que su posición no se viera comprometida. Tengo mis propias fuentes de información, doctor. Le conviene recordar esto. Claro que All For One no le contaría todo. Solo llevaban 80 años trabajando juntos. Cualquiera pensaría que All For One confiaría en que Kyudai no estaría intentando traicionarlo a estas alturas. El hecho de que Kyudai abandonara a All For One en un instante si aparecía una mejor oferta no venía al caso, por supuesto. ¿Y qué te pareció el segundo puesto? El chico de pelo verde. Kyudai tarareó mientras recordaba la primera ronda. Su don parece ser un don de emisor que mejora la fuerza bastante estándar. Parece lo suficientemente inteligente y hábil como para que le funcione bien, pero no le veo nada particularmente especial desde el punto de vista de su don. Ah, mi querido doctor, creo que su amor por la ciencia lo ha cegado ante una de las peculiaridades más interesantes de toda la competencia, si no del mundo entero. Como usted diga, mi maestro no importaba cuánto lo intentara, Kyudai no podía evitar el tono de duda que se apoderaba de su voz. ¿No me crees? Basándome en lo que dijo Tomura sobre las acciones de este estudiante en la USG, creo que es seguro decir que se está guardando mucho en esta competición. Eso era razonable. La escuela de héroes probablemente no quería que sus estudiantes se mataran entre sí en directo. ¿Sabías que pudo anular la habilidad de absorción de impactos de tu gnomo de un solo golpe? Eso llamó la atención de Kyudai. Eso no debería ser físicamente posible. Probamos esa peculiaridad. Ni siquiera All Might en su mejor momento debería haber sido capaz de hacerlo. ¿Dudas tanto de Tomura como de Kurohiri? Si solo hubiera sido Tomura, Kyudai no lo habría pensado dos veces. Inventar historias sobre enemigos increíblemente fuertes era lo suyo. Pero Kurohiri era harina de otro costal. Pensé que no. Así que creo que tenemos un objetivo para Tomura después de todo. Había estado hablando de secuestrar a uno o dos estudiantes de la UA. Y aunque las peculiaridades conscientes y que desafían la física son herramientas valiosas, doctor, este Izuku Midoriya tiene algo realmente especial. Y será mío. De vez en cuando, All For One demostraba por qué era una figura tan temida en el inframundo. Incluso si el hombre carecía por completo de don, su intensidad y furia contenida eran suficientes para poner nervioso a Kyudai. Volvió a mirar la pantalla, concentrándose en Midoriya durante parte de la primera ronda. ¿Qué había en él que había llamado la atención de All For One? Kyudai decidió averiguarlo durante el resto del festival.